Eres escritor, ¿verdad? Bien, entonces, felicidades. Oficialmente eres un ser humano defectuoso. Un bicho raro que ha decidido que su vocación es sentarse solo en una habitación y hablar con gente que no existe. Pero no te preocupes, no estás solo. La comunidad de escritores es un refugio de almas torturadas antisociales y un tanto asquerosas. Como todo buen gremio de locos, tenemos nuestras manías, obsesiones y hábitos que harían que cualquier persona normal se persigne y grite en la calle. Hoy vamos a desnudar al escritor, a quitarle esa pátina romántica y ver la cruda verdad. Si no te identificas con al menos la mitad de lo que te voy a contar, o eres un farsante o estás demasiado bien ajustado a la vida social como para ser tomado en serio en este negocio. Un entrenamiento literario sin humo ni varitas mágicas, solo trabajo real y resultados. 12 sesiones 1 a 1 y a tu ritmo. Reserva una clase de prueba. Escribe el libro que quieres escribir. Eleva el chisme al arte del cuento con mi videocurso. Cuenta, pero bien. Atrapa, sorprende y no des pena ajena. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. Lo que vas a descubrir no es solo una lista de miseria. Es el mapa para convertir esa miseria en tu superpoder literario. El problema no es que seas raro, el problema es cuando esa rareza se vuelve un obstáculo para escribir de verdad. La mayoría confunde la pose de escritor torturado con la disciplina del escritor. Creen que el desorden, la desidia y la mala alimentación son requisitos del oficio, y no efectos secundarios de una mala gestión. Yo te digo, sí, somos bichos, pero incluso un bicho necesita un método para no autodestruirse. Lo que llamamos bloqueo o falta de musa, a menudo es solo pereza envuelta en papel de regalo intelectual. Este es el momento de aceptar tu lado oscuro para dominarlo. No te estoy prometiendo que te convertirás en un gurú del wellness, pero dejarás de usar tus hábitos insanos como excusa para no entregar el manuscrito que llevas prometiendo. La dictadura de tu pijama, cuando la higiene es una negociación con tu yo superior. Ducharse es un lujo, no una necesidad. Y peor aún, es una distracción. El escritor promedio pasa días enteros sin ver una gota de agua que no sea la de su cafetera. Ya sé, suena repugnante, pero es una verdad incómoda. Tienes un plazo, un giro argumental brillante que acaba de aparecer, y me vas a decir que vas a detener esa epifanía para frotarte con jabón. Por favor. Y ya que hablamos de ropa, todo lo que tenga botones, cierres o un mínimo de estructura es un no rotundo. La moda del escritor incluye pijama que tienen una relación histórica con tu culo, camisetas con agujeros estratégicos y sudaderas que alguna vez fueron blancas pero que ahora reflejan los colores de tu dieta a base de café y bollería. Si eres mujer y trabajas en casa, el sostén es un instrumento de tortura medieval que nadie necesita mientras intentas recrear la caída del imperio. ¿Cuál es la solución? Si tienes que salir, planifícalo como una misión de la NASA. Si no tienes que salir, establece al menos una alarma para cambiarte de pijama. No por higiene, sino porque a veces el cerebro necesita una señal de que el día ha empezado. El vestuario es tu uniforme de guerra. Si dejas que el uniforme se convierta en una bandera de rendición, tu trabajo seguirá el mismo camino. Tu cuerpo no es un templo, es una máquina de escribir ideas. Y las máquinas de vez en cuando necesitan un poco de aceite y una limpieza superficial. No te pido el mantenimiento de un Rolls Royce, solo el de un Volkswagen, bochito. El café y la droga de la productividad falsa. No importa si odias el café, terminarás dependiendo de él. Es la droga oficial del escritor, la única legal y socialmente aceptada que te permite creer que estás siendo productivo en lugar de procrastinando con cafeína. No es que te encante su sabor, es que sin él te conviertes en un zombie sin alma, incapaz de distinguir una coma de un punto y coma. El café es el combustible, es el interruptor de tu cerebro. Como todo interruptor, se puede quemar por uso excesivo. El problema real viene cuando el café deja de funcionar como un estimulante y empieza a funcionar como un mantenedor de un estado de vigilia. Es decir, ya no te da energía, solo evita que colapses. Si el café no es lo tuyo, seguro tienes algún sustituto igual de insano. Litros de té de hierbas sospechosas, bebidas energéticas que prometen alas y solo te dan taquicardia, o Coca-Cola en cantidades que harían temblar a un dentista. Recuerdo un ciclo de escritura en el que estaba tan obsesionado con terminar la segunda parte de mi novela que mi dieta se redujo a café, azúcar y barras de chocolate con pasas.
Llegué a un punto en que mi concentración era como un perro rabioso. Mordía fuerte, pero solo por 10 minutos. Una tarde, al intentar escribir un diálogo crucial, me di cuenta de que llevaba 1 hora mirando a la pared, sosteniendo la taza de café vacía y pensando, necesito más, pero si tomo más, mi corazón va a explotar. Ahí entendí que había pasado de la disciplina a la adicción y que mi escritura era el reflejo de mi caos químico. El cerebro necesita orden para crear orden. No intentes engañarlo con 3 shots de expreso. ¿Comer? ¿Para qué? Te sientas a escribir a las 9 de la mañana y de repente son las 6 de la tarde. No has comido una mierda. ¿Por qué? Porque estabas en la zona. No es que no tuvieras hambre, es que el hambre no era una prioridad ante la majestuosidad de lo que estás tecleando. Pero cuando finalmente caes en cuenta, tu organismo entra en modo sobrevivencia, el famoso frenesí alimenticio del escritor. Ya no comes, devoras. Terminas atacando lo primero que encuentras, galletas rancias, cereales secos directos de la caja o la pizza de hace 3 días que tendrías que haber tirado. Todo vale mientras no tengas que cocinar, lo cual implica una interrupción de más de 5 minutos. La pereza culinaria es el arma secreta de la autodestrucción del escritor. El escritor nocturno no es un bohemio, es un antisocial. La noche es tu aliada. Durante el día la gente normal existe y eso es un problema. El sol es el enemigo de la concentración, así que sin darte cuenta te encuentras escribiendo hasta las 4 de la madrugada y despertando al mediodía con la luz del sol dándote directamente en el ojo como si te atacara. Tratas de recuperar un horario normal. Lo prometes. Dirás, mañana me levanto a las 7. Lo harás una vez, pero la musa siempre aparece cuando el resto del mundo está roncando. Y además siempre hay un estudio pseudocientífico que dice que los noctámbulos somos más inteligentes. Y aunque no sé si sea cierto, joder, qué bien nos viene creerlo. Si tu excusa para escribir solo de noche es que la inspiración llega, déjame decirte algo, la inspiración es una señora caprichosa que va donde sabe que hay un escritor trabajando si solo trabajas de noche. Claro que te va a visitar de noche, solo trabajas esa hora. Ponle una silla durante el día, igual te visita también a esa hora. Con un poco de cabreo inicial, también aparece al sol. El duelo por el personaje de ficción, la psiquis fragmentada. Los escritores no solo creamos personajes, también sufrimos por ellos. Si estás teniendo un día de mierda, pregúntate si es porque te ha pasado algo malo real o porque mataste a un personaje queridísimo en el capítulo anterior. Podemos llorar por alguien que literalmente acabamos de inventar. Y el drama es peor cuando tienes que hacer que un héroe que adorabas se convierta en villano. Es como un divorcio que tú mismo orquestaste. Y si alguien se atreve a decir, pero no son reales, la respuesta automática es, tu cara no es real y aún así tengo que soportarla. La razón por la que sufrimos tanto por nuestros personajes es porque en el fondo son fragmentos de nosotros mismos. Y cuando los torturamos o los matamos, estamos purgando nuestros propios miedos o deseos reprimidos. Es una terapia barata y altamente disfuncional, pero funciona para la historia. El día que un personaje no te importe, ese día tu novela será aburridísima. Sigue sufriendo, pero ten claro que eso no te exime de la entrega. Odiar a la gente por existir. El problema de socializar. Oye, hace meses que no te veo, salgamos. Pero hoy tengo que escribir. Pocas cosas duelen más que ver cómo un día de escritura se esfuma porque algún ser querido ha decidido que es buena idea socializar. El peor error que comete el escritor es creer que la gente normal entiende que tu trabajo no es un hobby. Tu trabajo es tu vida. Y cada hora fuera de la cueva es una hora que no estás reescribiendo el capítulo. Lo peor de todo es que, en el fondo, sabemos que nos hace falta salir y ver a otras personas, no por placer, sino para recargar el depósito de las referencias humanas. Si solo ves a tus personajes, tu diálogo será un desastre. Evitar salir de casa a toda costa. Tu cueva es tu zona de confort tóxica. Salir es complicado. Significa vestirse, ducharse, ver la luz del sol, hablar con humanos, en fin, suplicios. Si no es por algo realmente importante como tu casa en fuegos o una cacería de libros, mejor nos quedamos encerrados. Este es el famoso síndrome de la cueva. Te has construido un refugio, un ecosistema de caos controlado. Y cualquier elemento externo es una amenaza. Si por desgracia hay que salir, la estrategia es clara. Auriculares puestos para fingir que el mundo no existe y no oyes. Gafas de sol para ocultar el alma y cara de no me hables, no existo.
Máxima precaución con los vecinos, esos seres insistentes que siempre te quieren hablar del tiempo o el precio de la gasolina. Son agentes del caos. Una vez fui al supermercado en pijama. Ajá, sí, lo hice. Llevaba 3 días sin salir. 3 días son pocos, en realidad probablemente era una semana. En la caja me encontré con un compañero de universidad antiguo. Me saludó efusivamente, me preguntó qué hacía y yo, en lugar de decirle que estaba escribiendo, dije que estaba enfermo y que había salido por medicinas. Me disculpé por el aspecto que tenía. Y el compasivo me deseó que me recuperara pronto. Me sentí un cretino, pero entendí la lección. Si te pareces a un náufrago, la gente te trata como un náufrago. Y no puedes escribir una novela épica pareciendo un tipo que perdió la épica hace 3 semanas. Llevar el portátil como una extensión del alma y la insolencia. Salir sin el portátil es como salir sin pantalones. Aunque a veces también salimos sin pantalones. Nunca sabes cuándo tendrás un ataque de inspiración. Tienes que escribir una escena clave ya. Así que aunque estés en una boda, en una reunión familiar o, peor aún, en un funeral, el portátil va contigo, listo para la acción. Es el signo de nuestra fe irracional en la inspiración. Creemos que la gran idea solo aparecerá en el momento más inoportuno. Cuando nos preguntan ¿y qué has hecho hoy? La respuesta suele ser, como mínimo, perturbadora. No puedes responder he estado lidiando con el inventario o he hecho la declaración de la renta. Respondes con la verdad literaria. Bueno, hoy diseccioné emocionalmente a un personaje, hice que le arrancaran el corazón en sentido figurado y luego obligué a su mejor amigo a enterrarlo vivo bajo la lluvia. Si esto se dice con demasiada naturalidad, lo más probable es que la gente se aleje lentamente, preocupada por su seguridad. Y es justo. Aprende a traducir tu día. Di, hoy trabajé en un borrador. O estuve planeando una trama. A la gente normal no le importa el asesinato metafórico, le importa el progreso. Y si te identificaste con todo esto, si te ves reflejado en el brillo aceitoso de la pantalla a las 3 a.m. con tu tercer café, ¡felicidades! Eres un escritor de verdad, estás en el camino, aunque sea el camino de la locura. Recuerda estos 3 puntos clave. 1. Tu pijama no es un uniforme, es una trampa. Prográmate una ducha, al menos una al día. 2. El café es una herramienta, no una muleta. Úsalo con inteligencia o tu corazón te pasará la factura. 3. Tu trabajo es tu prioridad, pero necesitas a la gente para tener algo que contar. Sal de tu cueva, al menos de vez en cuando. La disciplina vence al pijama. Si realmente estás decidido a dejar de ser una caricatura de escritor torturado y convertirte en un autor funcional que publica, entonces no te hagas el remolón. Dale al botón de suscribirte ahora mismo, activa la campana para que no te pierdas la próxima dosis de verdad incómoda y directa que te voy a soltar en la cara. Y de paso, un pequeño me gusta ayuda a que más escritores caóticos como tú encuentren este refugio. Es lo mínimo que puedes hacer por tu propia sanidad mental. Mira, es fácil caer en esta espiral de caos y creer que es parte del arte. Pero te aseguro de que la neurosis no vende libros, la buena escritura sí. Si estás harto de empezar novelas que nunca terminas, si tu bloqueo en realidad es una mezcla de pereza y falta de método, yo puedo ayudarte a poner orden en el manicomio de tu cabeza. Deja de poner excusas y toma el control. ¿Quieres escribir sin perder demasiado la cordura? Y lo más importante, publicar algo que valga la pena. Escríbeme ahora. En mi web tienes el botón de WhatsApp. No lo dejes para mañana. La pereza es un músculo que se entrena fácil. Desafíalo ahora. Y si de verdad quieres domar este monstruo de la escritura caótica, te recomiendo 2 cosas. Primero, mi programa de coaching literario, donde trabajaremos mano a mano para que tu proceso sea, por fin, profesional y humano. Segundo, para que entiendas que la estructura y el ritmo son tus mejores amigos contra el caos mental, échale un ojo a mi videocurso Cuenta, pero bien. Un escritor que domina la técnica duerme mejor, te lo prometo. Ahora, si me disculpas, tengo que ir a luchar contra mi propia alarma de la ducha. Nos vemos en el próximo asalto. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller Escritura Creativa. Escribe que la vida son 2 días y no hay bloqueo. Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propinita para que siga formándote como un escritor profesional. Gracias. ¿Escribir como un pro por menos de lo que cuesta una cena? Vuélvete un tallericola preguntón. Clases privadas, videocursos y tutoriales por solo 35 € al mes.
Tu historia necesita dirección y tú, el videocurso Una historia paso a paso. Transforma ideas en obras literarias, con personajes y tramas que atraparán al lector. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.